Prescripcionenfermera.com. Tema 6. Vías de administración de los fármacos. La vía de administración es la forma en la que los fármacos se introducen en el interior del organismo. Por lo general hablamos de vías enterales para referirnos a aquellas que utilizan el aparato digestivo, y son la oral, la sublingual y la rectal. Vías parenterales cuando se utilizan procedimientos invasivos para introducir el fármaco en el organismo, y otras vías como en efectos locales o sistémicos como la respiratoria, transdérmica, la tópica, oftálmica o la vaginal. Vías enterales. La vía oral. Es la vía más utilizada, es la más fisiológica además de ser barata y cómoda. Entre sus limitaciones destaca que no podemos usarla en inconscientes, pacientes con náuseas o con dificultades de deglución o si requerimos un efecto rápido. La absorción tiene lugar en el intestino o en la mucosa gástrica, generalmente mediante difusión pasiva y en ocasiones mediante transporte activo. La biodisponibilidad puede estar disminuida por fenómenos de primer paso o por características individuales o puntuales, por lo que es imposible asegurar unos niveles estables de fármaco. Esto ocasiona que para fármacos que necesitan unos niveles determinados no podamos utilizarla. Existen diferentes formas farmacéuticas para administración oral. Las más utilizadas son cápsulas. El medicamento está formado por el fármaco más una cubierta. Esta cubierta generalmente es una gelatina y tiene una función de protección del principio activo frente a la luz y la humedad, además de evitar la irritación gastrointestinal. Por lo habitual, se usan gelatinas duras para proteger productos sólidos y gelatinas blandas para principios activos líquidos. Comprimidos. Son la forma farmacéutica más común. Se obtiene por compresión del fármaco, al que se añaden excipientes, que son sustancias inertes adicionadas con el fin de dar forma, cohesión, sabor u olor al fármaco, además de ayudar a conseguir una biodisponibilidad adecuada. Tenemos comprimidos con cubierta entérica que evitan la destrucción del fármaco por los ácidos del estómago o comprimidos de liberación retardada que liberan el fármaco de forma progresiva. En ninguno de estos dos casos debemos destruir la cubierta, ya que podemos ocasionar alteraciones importantes en la absorción. Grajeas. Están formadas por un núcleo, que puede ser una cápsula o un comprimido recubierto de una capa de azúcares, con el fin de proteger el núcleo del medio ácido o de enmascarar sabores o olores desagradables. Jarabes. Están formados por el fármaco, al que se le añaden azúcares y agua. El azúcar se añade para limitar el crecimiento bacteriano y darle un sabor dulzón. Hay ocasiones en las que el jarabe debe prepararse inmediatamente antes de la administración. Los jarabes, por lo general, son poco estables y una vez abiertos deben consumirse según las indicaciones. En pacientes diabéticos deben evitarse por su contenido en azúcar. Los elixires son jarabes a los que se añade alcohol. Suspensiones. Son fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua. Deben agitarse bien antes de la administración para homogeneizar el contenido y, salvo las suspensiones antiácidas, disolverse en agua. Polvos. Son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Algunos preparados pueden administrarse sin disolverse. Una vez diluidos, deben administrarse inmediatamente para evitar que precipiten. Vía sublingual. Los fármacos deben situarse debajo de la lengua o bien entre la encía y la mejilla. El fármaco alcanza directamente la circulación sistémica y evita en el primer paso hepático por la vascularización de la mucosa, por lo que presentan efecto rápido. La absorción generalmente es por difusión pasiva. Existen pocos fármacos para administrar por esta vía, pero es una vía rápida que en caso de que se requieran efectos inmediatos tiene gran utilidad. Vía rectal. Presenta una absorción errática. Se utiliza para conseguir efectos locales y a veces sistémicos en caso de vómitos o alteraciones en las cuales el paciente no puede ingerir los medicamentos. Los fármacos administrados por esta vía evitan parcialmente el paso hepático, aunque es difícil calcular en qué proporción. Para administrar fármacos por esta vía se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo, con las rodillas flexionadas. Si se trata de supositorios, pueden meterse en nevera o en agua fría para aumentar su consistencia. Vías parenterales. La vía intravenosa. Consiste en la introducción del fármaco directamente en el torrente sanguíneo. Es la más rápida e infalible cuando se quiere lograr concentraciones exactas de fármaco o cuando se necesitan efectos inmediatos. Está indicada también para corregir el balance de líquidos o electrolitos y la nutrición enteral.
Entre sus inconvenientes destacan la posibilidad de dar lugar a reacciones adversas rápidas y los riesgos derivados del procedimiento de punción. Además es cara y requiere cuidados especiales y personal especializado. La concentración máxima que se alcanza en los tejidos está determinada principalmente por la velocidad de inyección. Es imprescindible un conocimiento adecuado acerca de las incompatibilidades a la hora de administrar varios medicamentos por esta vía. Existen dos métodos para la administración intravenosa, la infusión continua y la infusión intermitente. La primera se utiliza para el reemplazamiento o mantenimiento de líquidos y electrolitos y sirve como vehículo para la administración de fármacos. La infusión intermitente se utiliza para la administración de fármacos cada cierto periodo establecido y para transfusiones sanguíneas. El acceso más frecuente es el periférico a través de venas de manos o brazos, aunque se requiere acceso central para tratamientos prolongados o agresivos. El acceso central más común es a través de la subclavia, aunque pueden utilizarse otros como la vía yugular o la femoral. Vía intramuscular. Consiste en la administración del medicamento en el músculo estriado. Al estar este muy vascularizado, el fármaco se absorbe con rapidez, pudiéndose administrar mayor volumen que por vía subcutánea. La absorción depende de la vascularización de la zona y del flujo sanguíneo. Suele variar entre 10 y 30 minutos. En situaciones de shock o insuficiencia cardíaca, la absorción por esta vía puede estar limitada. Igual ocurre en prematuros, en el embarazo y en lactantes. Es útil en inconscientes o cuando no se tolera la vía oral. Los lugares más habituales de inyección son la región glútea y deltoidea y en niños el vasto externo. La técnica de punción debe ser aséptica, el material empleado estéril y es necesario limpiar la piel previamente a la inyección. Las técnicas de inserción de agujas son diversas, pudiendo hacerse con la jeringuilla montada en la aguja o separada. El pinchazo debe efectuarse en un ángulo de 90 grados respecto al músculo y pueden darse antes de la inyección unos golpecitos con el dorso de la mano para relajar el músculo y notar menos el momento de la introducción de la aguja. El movimiento debe ser rápido y de una sola vez. Antes de inyectar el medicamento tenemos que aspirar tirando del émbolo para comprobar la ubicación y descartar que hayamos pinchado un vaso. Si aparece sangre nos indica que la aguja ha penetrado en un vaso, con lo que debemos retirarla y sustituirla por otra. El medicamento se debe inyectar de forma lenta para disminuir el dolor y favorecer una distribución regular. Una vez finalizada la inyección, retiramos la aguja con un movimiento rápido. Si se pretende la absorción lenta o se ha administrado un medicamento irritante, no se masajeará la zona. Todo el material utilizado debe desecharse adecuadamente y lavarnos las manos una vez finalizado el procedimiento. Vía subcutánea. La absorción es mayor que por vía oral, pero menor que por vía intramuscular. Está condicionada por el flujo sanguíneo. Generalmente, la velocidad de absorción es constante y el paso a sangre puede reducirse utilizando vasoconstrictores locales, o frío, o aumentarse con calor, masajes o ejercicio. Los lugares más frecuentes para la administración subcutánea son la cara externa del brazo, o del muslo, o la cara anterior del abdomen. Las soluciones que no sean neutras e isotónicas pueden ocasionar irritación, dolor o necrosis. Otras vías. La vía dérmica o cutánea. La administración de fármacos en la piel hasta hace poco era utilizada exclusivamente para acciones locales. Desde hace algunos años también se utilizan fármacos con fines sistémicos. Existen diferentes preparados para administración a través de la piel. Los polvos dérmicos deben aplicarse sobre la piel limpia y seca, estando contraindicado cuando existe exudado. Entre los preparados semisólidos existen pastas, pomadas, cremas y geles, y entre los líquidos hay lociones, soluciones o linimentos. Vía vaginal. La mucosa uretral y vaginal presenta una buena absorción, aunque generalmente se utiliza para efectos locales, se puede producir fenómenos sistémicos. Vía oftálmica. A través de la mucosa conjuntival puede absorberse distintos fármacos. La córnea también es una superficie absorbente. Se utiliza para efectos locales, pero ocasionalmente puede producir efectos sistémicos. Vía inhalatoria. Para introducir gases o líquidos volátiles en el aparato respiratorio, el tamaño de la partícula ha de ser entre 1 y 10 micrómetros. No hay efecto de primer paso y es muy útil para tratamientos locales, si bien también se utiliza con fines generales como en la anestesia. La velocidad de absorción está condicionada también por otros factores como la frecuencia respiratoria, la concentración de la sustancia en el aire inspirado o la perfusión pulmonar.
Para administrar líquidos se utilizan nebulizadores y para sólidos aerosoles generalmente para lograr efectos a nivel pulmonar con reducidos efectos sistémicos. El tratamiento mediante aerosoles depende del tamaño de las partículas, de la descarga del fármaco en las vías respiratorias y de las variables respiratorias del paciente. Solamente cerca del 10% llega al árbol respiratorio, el resto casi por completo se deglute. Estos parámetros indican que el tratamiento será eficaz si el paciente y el profesional domina la técnica de administración. Los diferentes estudios han demostrado que en el caso de un fármaco en la terapéutica, lo primero hay que comprobar es precisamente la técnica utilizada, pues es la causa más frecuente de fracaso. Cada tipo de dispositivo tiene unas características especiales que es necesario conocer para su manejo adecuado.